Las 10 de la mañana, 33 minutos, noticias de Legislativo. Carlos Alvarado Chávez. En directo, en los próximos minutos aquí en el Pleno del Congreso de la República que ya se inició, va a ponerse a discusión un proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo que posterga por un año el aporte de los trabajadores independientes al sistema privado o público de pensiones. Estamos con el presidente de la Comisión de Trabajo, el congresista Carlos Tubino. ¿Qué diferencia hay entre el proyecto que ustedes presentaron, congresista, la bancada fujimorista, y la del Ejecutivo que va a discutirse hoy? Sí, mira, hay diferencias y coincidencias. Nosotros presentamos el 28 de agosto nuestro proyecto de ley que decía que se suspenda por el plazo de un año la vigencia de esta ley 29.903, es decir, el aporte al sistema privado de pensiones o al sistema nacional de pensiones de los trabajadores independientes. Entonces, la verdad que como no se había informado adecuadamente, creímos que era necesario volver para atrás, es decir, un año de repensar esta ley, un año de explicar bien qué cosa es lo que significa estar en un sistema previsional para que el trabajador tome conciencia. Y gradualidad también pedíamos. Ahora, ¿en qué coincide con nosotros este proyecto de ley? Primero, que posterga por un año la ejecución. Segundo, la devolución de los aportes, ¿cómo queda? Esa es la diferencia. Nosotros en nuestro proyecto de ley simplemente no tocábamos ese tema porque creíamos que era un tema que había que debatirlo bien, reflexionar bien y ver, recoger opiniones para antes de pronunciarse. Sin embargo, el proyecto de ley del Ejecutivo dice ya claramente qué es lo que hay que hacer. Simplemente dice que todos los aportes que se han hecho se reconocen para el cálculo de la pensión que corresponde. No se devolverá entonces. No se devolverá, dice el proyecto de ley del Ejecutivo. Esto hoy día en la tarde va a ser debatido acá. Nosotros estamos pidiendo la acumulación de eso y también la acumulación de otra ley que estamos presentando acá, porque personal militar y policial que ya aporta a la caja militar policial no se le puede obligar a entrar en este sistema. Muy amable. Declaraciones entonces del presidente de la Comisión de Trabajo del Parlamento Nacional, Carlos Tubino. Directo en directo, RPP Noticias. Estamos en contacto con Fernando Palomares desde el Parlamento Nacional. Adelante, Fernando. Muy bien, efectivamente, muy buenas tardes, Magali. Estamos en el Parlamento Nacional a esta hora ya de la tarde con el legislador Carlos Tubino Arias Schreiber. Él es presidente de la Comisión de Trabajo y está con nosotros para respondernos acerca de un tema que ya ha causado bastantes iniciativas y controversias, pero que ya se ha dado marcha atrás por parte del gobierno, claro, de este discutido dispositivo de las AFP, de juntar a los trabajadores. Sí, efectivamente, un saludo a todos los oyentes y decir lo siguiente: el 28 de agosto, la bancada fujimorista, Fuerza Popular, presentamos justamente un proyecto de ley muy parecido al que ha presentado el día de ayer el Poder Ejecutivo, para que se vea el día de hoy, y nos parece muy bien que se haya acogido justamente lo que dijo Fuerza Popular el 28 de agosto, que se suspenda la aplicación de esta ley 29.903, es decir, los aportes que deben hacer al sistema previsional los trabajadores independientes por un año. Eso ha sido acogido, nos parece muy bien. ¿Por qué un año específicamente? Sí, porque mira, la ley 29.903, que fue emitida en julio del año pasado, 2002, decía que a partir del 1 de agosto del año 2013, o sea, del año 2012 fue emitida esta ley, el año 2013, un año después, se ponía en ejecución esta ley, con los aportes al sistema previsional, sea el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones. Pero ¿qué sucedió? Que no se informó a la ciudadanía, no se informó a los trabajadores independientes, que esa era la razón por la cual se decía un año. Entonces, si no se ha hecho las cosas bien, retrocedamos al inicio y comencemos de nuevo. Es decir, darle un año a que esto se comience a aplicar. En todo caso, ¿qué garantiza que en un año se informará adecuadamente a la población? Pero eso es lo que hay que estar supervisando, y yo creo que esta lección ya la aprendió el Poder Ejecutivo, porque no se pueden hacer cosas en el Perú imponiéndolas o hacerlo de forma coercitiva sin haber dado las explicaciones correspondientes. Somos un país democrático y sobre todo los jóvenes, que justamente los acoge esta ley,
que son los menores de 40 años, no quieren que el papá de Estado les esté diciendo qué deben hacer con su vida. Sin embargo, el sistema previsional es importante, porque el sistema previsional, en adición a velar qué voy a hacer cuando sea una persona ya en mi vejez y tener una pensión, sino que también te da un seguro de vida. Un seguro que si esa persona que está aportando a lo largo de su vida como trabajador independiente tiene un accidente, se queda inválido, no es el Estado el que va a tener que ver por él, sino el seguro que está incorporado en este sistema previsional. Está señalando usted que hay que brindar alternativas responsables y hay que hacer estudios. ¿Qué estudios faltaría en todo caso implementar en la ley? Mira, nosotros casualmente ahí viene la discrepancia que tenemos con el Poder Ejecutivo. Nosotros en el proyecto de ley que habíamos presentado solamente hablamos de que un año se debería demorar en hacer estos aportes. Pero porque adicionalmente decíamos un año porque había que estudiar toda esta ley 29.903 y hacerle los cambios correspondientes. Por ejemplo, no estamos de acuerdo cuando dice acá que todo lo que han aportado ya durante el mes de agosto no le va a devolver su dinero el Poder Ejecutivo, sino en el proyecto de ley que se está presentando, que se va a discutir hoy en la tarde, dice que no, que ya lo que se ha pagado, lo que se ha aportado, queda como un reconocimiento para el cálculo de la pensión que corresponda de ese trabajador, pues no se le devuelve el dinero que ha aportado. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, con... Usted ha presentado también dentro de todas estas alternativas, por ejemplo, que a los personal militar y policial que prestan sus servicios profesionales, ¿no?, en sus horas libres, en su día de franco, a ellos también a veces se les descuenta, no a veces, sino se les descuenta el 13% de sus haberes? Mira, este es un tema que hoy hemos presentado un proyecto de ley, porque este proyecto de ley que ha presentado el Poder Ejecutivo no considera que en el caso del personal militar y policial que ya aportan a la caja militar policial, que ya tienen un sistema previsional, le tenga que decir en forma obligatoria que aporte al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones. Una locura. Entonces, hemos presentado hoy día un proyecto de ley para que se incorpore al texto que ha traído el Poder Ejecutivo hoy día en la tarde, que dice justamente que un policía, por ejemplo, que hoy está en servicio activo, que trabaja de repente en sus horas libres en un banco, por ejemplo, él cuando hace su recibo ya no tenga que él hacer los descuentos del caso ni siquiera de acá a un año, porque no corresponde, porque él ya está aportando a la caja militar policial. Por ejemplo, en el país sería el caso también de profesores, de profesionales de la salud que en sus horarios ya libres prestan servicios independientemente y a veces también se les descuenta. No a veces, sino se les está descontando. ¿También contempla para ellos, tendría que ampliarse en todo caso la norma? Claro, pero estos no, pero es que en el caso de esos trabajadores, sea por ejemplo un profesor o lo que fuera, él sí está aportando al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones. Entonces, acá él... Por ejemplo, un maestro de aula presta a veces servicios en una universidad. La universidad le tendría que descontar también a ellos. Claro, a ellos, claro, en el caso de ellos, va a aportar al mismo sistema de pensiones que él está aportando. O sea, él va a hacer un descuento que va a acumularse al sistema que él está aportando. En el caso de los militares y policías, son sistemas totalmente diferentes, que es la caja militar policial. Entonces ellos aportan a la caja militar policial, que no es ni el Sistema Nacional de Pensiones ni el Sistema Privado de Pensiones. Entonces, damos por sentado de que esto va a ser sometido, va a ser seguramente estudiado en la comisión de trabajo que usted preside, con un dictamen y después puesto al pleno para su aprobación. Sí, mira, el día de hoy se va a aprobar el proyecto de ley que ha presentado el Poder Ejecutivo, se va a debatir acá, seguramente se aprobará con los cambios que estamos pidiendo. O sea, acá queremos que se incorpore este tema de los militares y policías, queremos que se reconozca la autoría de Fuerza Popular justamente postergar un año todo esto, es decir, que se acumule nuestro proyecto de ley al proyecto de ley que ha presentado el Poder Ejecutivo, y con eso la verdad que esperamos que la tarde tengamos acá un debate democrático. Finalmente, congresista, el tema del frontón y los resultados finales que ya se conocen, ¿cuál es la posición de usted? Sí, mira, yo conozco este tema, yo he sido infante de Marina, que hice 40 años de servicio a la Marina de Guerra. El tema del frontón fue un combate, no fue
que la Marina y la Infantería Marina ingresó a calmar los ánimos de quienes se encontraban ahí o a controlar un develamiento de un motín. Ahí lo que hubo fue un combate donde esta gente, estos delincuentes terroristas, se habían atrincherado en un búnker y desde ahí comenzaron a generarle bajas a la Marina, disparando con armas de guerra. Y entonces ese combate tomó 24 horas. No fue un develamiento de un grupo de presos quema colchones, no señor. Acá agarraron a balazo limpio a quienes fueron a tratar de controlar lo que estaban haciendo. Palabra del legislador Carlos Tubino, presidente de la Comisión de Trabajo, que ha señalado estos importantes aportes sobre este controvertido proyecto de ley que ya ha quedado o está quedando solamente en el tintero, porque al final, al cabo, el Poder Ejecutivo retrocedió en este intento de la ley 29903, que va a quedar pendiente por espacio todavía de un año y estará en vigencia en el próximo año 2014, 1 de agosto, valga la redundancia. Desde el Parlamento Nacional, Fernando Palomares para San Borja Noticias, 91.1, 30 años líder en peruanidad. Son las 12:23. Vamos con Grecia. Te escuchamos. ¿Qué novedad nos tienes? Esto es Exitosa, la radio del Perú. Gracias, Rubén. Conversamos esta tarde con el parlamentario Carlos Tubino, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, a propósito de un proyecto de ley del Ejecutivo que pide suspender por un año los aportes que deben realizar los trabajadores independientes a un sistema previsional, tanto BNP como AFP. Justamente ya está en manos del Congreso y hoy en la tarde va a debatirse. Vamos a conversar con el congresista Tubino. ¿Qué tal? Bienvenido a Radio Exitosa. ¿Qué espera usted de este debate que va a suscitar en torno a esta ley, teniendo en cuenta que ya ha presentado uno similar? Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes, y la verdad que sí, el proyecto de ley que hoy se va a debatir es similar al que nosotros presentamos justamente el 28 de agosto. Es decir, ¿quién es? Fuerza Popular, el fujimorismo. Le hizo notar al gobierno que no había dado cumplimiento como corresponde a la ley 29.903, que debería en todo un año, porque la ley 29.903 salió hace un año, pero decía, a partir del 1 de agosto del 2013 se inician los aportes de los trabajadores independientes a un sistema previsional que escoja, sea el sistema nacional o el sistema privado de pensiones. Pero al final no hizo difusión de esto, y entonces al no haber hecho difusión el Poder Ejecutivo, incumplió el espíritu de la ley 29.903. Nosotros por eso inmediatamente hicimos un proyecto de ley para que todo volviera a foja cero, es decir, que esperábamos un año para comenzar a aplicar esta ley, porque había que difundirla bien y no causar un problema como le estaba causando al bolsillo de la canasta familiar de los trabajadores independientes. Sí, nos parece bien que el día de ayer el Poder Ejecutivo, que se vio en Consejo de Ministros y lo aprobaron ahí, nos traiga acá al Congreso un proyecto de ley similar al otro, que dice, sí, hay que postergar un año. Entonces, en eso estamos de acuerdo, porque creemos que es bueno tener un sistema previsional para todos los trabajadores, en este caso independientes, pero la forma como se había querido hacerlo es muy mal. Hay bancadas que van a pedir que se derogue. Sí, hay bancadas que piden que se derogue. Nosotros en el fujimorismo pensamos, y en eso coincidimos con el gobierno, que el sistema previsional es importante. ¿Y por qué es importante? Porque si yo soy un trabajador menor de 40 años, que es al que le acoge esta ley, y gano más de 750 soles, que son a los que los acoge, de los independientes, no el que gana menos de 750, entonces, ¿qué cosa es lo bueno? Que cuando tú te incorporas a un sistema nacional de pensiones o un sistema privado, tienes un seguro, adicionalmente. Y entonces, si tienes un accidente de trabajo, te quedas inválido, pues el seguro va a cubrir toda tu vida como trabajador. Entonces está cubierto. Y además cubres tu vejez. Entonces, eso está bien. Pero eso tiene que hacerse también, dijimos, de forma gradual, porque eso no lo preveía en la disposición del Poder Ejecutivo. Ahora sí lo están poniendo de forma gradual, para que en 3 años recién llegues al descuento del 13% y no de un sopetón.
Muchas gracias por conversar con Radio Exitosa, Carlos Tubino. Entonces, esta tarde el Pleno del Congreso va a debatir y definir, por cierto, si se suspende o se deroga la ley que propone la obligatoriedad de los trabajadores independientes a aportar a un sistema previsional, tanto ONP como AFP. Informó Grecia Pimentel para Exitosa, la radio del Perú. Dime, Grecia, ¿estás ahí? ¿Me escuchas, Grecia? Sí, Rubén. Sí, queríamos saber si han habido algunos acuerdos esta mañana. Tengo entendido que el día de hoy se inició la plenaria. ¿Qué nos dices? ¿Me podrías reiterar la pregunta, Rubén? ¿Cuáles son los acuerdos que se ha producido esta mañana en el Congreso de la República? Se han aprobado 2 proyectos de ley, uno respecto a la descentralización y otro a crear un distrito. En la mañana también han estado debatiendo acerca de algunos temas de coyuntura, pero hay algunos parlamentarios que se han estado pronunciando, por ejemplo, acerca del caso de la reunión que sostuvo esta mañana el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, con algunos también de la misma cartera del sector interior. Octavio Salazar no estuvo presente y esta mañana nos explicaba cuáles son las razones por las cuales no asistió. Por ejemplo, la bancada fujimorista va a alcanzar una de esas propuestas al gobierno para que puedan, en todo caso, adoptar medidas a luchar contra la delincuencia, Rubén. Bien, muchas gracias por la información.